Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Recetas que alegran el corazón. Para el día de hoy vamos a preparar este delicioso goulash con corazones de pollo. Bienvenidos. Bueno, para nuestro delicioso goulash de corazones de pollo vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Obviamente corazones de pollo, arvejas, papitas así en cuadritos, así como las tengo, yo las tengo aquí ya listas en cuadros, tomate así picadito, cebolla cabezona, un poquito de pimentón. Recuerden que les he contado que todo lo que guisamos con pimentón queda súper delicioso, en bajas cantidades, ¿vale? A mí me parece, pero si a ustedes les gusta grandes cantidades de pimentón, usen un pimentón entero. Bueno, vamos a utilizar color, pero esto es opcional, ¿verdad? Para darle un poco de color a la preparación que vamos a hacer. Y vamos a utilizar dientecitos de ajo. Yo lo tengo así en cremita, ¿cierto? Entonces yo lo voy a utilizar en cremita. Ustedes pueden utilizar 2 o 3 dientecitos de ajo. Y vamos a utilizar un poquito de aceite. Un poquito de aceite, ¿por qué? Porque estos corazones no van a tener grasa, ¿bueno? Yo ya tengo aquí mis corazones casi que arreglados. Les quiero mostrar que dejé unos para nuevamente indicarles, ¿no? Que le vamos a quitar esta parte de arriba y vamos a dejar solamente esto, ¿vale? Quitarle esa parte feita. A mí no me gusta esa parte. Si a ustedes les gusta esa parte, pues le dejan esa parte. Bueno, yo le voy a quitar la parte que a mí no me gusta, que es esta grasita, esto que está por acá feito. Así se arreglan los corazones. Bueno, solamente había dejado unos para mostrarles. Bueno, estos que tienen así como grasita, entonces ustedes se la quitan. Si les gusta con esa grasita, pues se la dejan. Bueno, yo ya voy a dejar mis corazones así. Solamente era para mostrarles a ustedes nuevamente, porque yo ya les había mostrado antes cómo se arreglaban. Bueno, listo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a tomar un recipiente en el que vamos a preparar el guiso o el ahogo para nuestros corazones. Entonces, aquí en el guiso vamos a poner, en el sartén vamos a poner el pimentón. Ya tengo aquí mi ajo, ¿verdad? De una vez, vamos a vertir ahí. Vamos a vertir la cebolla cabezona. Vamos a vertir el tomate. Esto que está aquí es una barrita de caldo de gallina. Ustedes pueden utilizar la marca que quieran, ¿vale? Yo solamente uso un poquito, yo nunca utilizo una barra entera porque no es necesario. Es como para darle un poco de más sabor a nuestro goulash de corazones de pollo. Bueno, voy a poner la barrita, voy a poner el color, ¿vale? Y vamos a poner el poquito de aceite, un poquito nomás, ¿vale? Vamos a llevarlo al fuego, vamos a asar nuestro guisito. Bueno, aquí les quiero mostrar cómo va mi guiso. Me faltó poner sal, no puse en los ingredientes sal, entonces van a poner un poquito de sal, ¿vale? Aquí en este momento yo voy a vertir mis arvejas. ¿Por qué? Porque estas no son arvejas de esas verdes, de las que salen del cascarón, no. Estas son unas arvejas secas. Les cuento para que ustedes, si a ustedes les pasa, no se vayan a enredar. ¿Qué hice yo anoche? Como no tenía arvejas de las verdes, de las de cascarita, lo que hice fue tomar de las arvejas verdes secas, de estas, les quiero mostrar, lo que hice fue ponerlas en agua anoche para poder hacer mi video el día de hoy y hacer mi preparación de goulash de corazones de pollo. Bueno, para que ustedes no se vayan a enredar con eso. Ahí les cuento. Pero pues obviamente si ustedes pueden ir a comprar sus arvejitas o tienen, lo que pasa es que estamos aquí en Colombia en cuarentena, entonces está muy difícil el tema de la salida. Por eso no las tenía, pero quería grabar mi goulash de corazones de pollo, ya que tenía bastantes corazones de pollo. Entonces dije, voy a aprovechar y les voy a mostrar a todos mis seguidores cómo se prepara un goulash de corazones de pollo. Es una receta de verdad bastante sencilla, fácil de preparar, que yo espero que lo hagan de verdad y me cuenten cómo les fue. Bueno, voy a dejar unos minutos a baja llama mis arvejas con mi guisito, que se cocinen un poquito, ¿vale? Por ahí de 5 a 10 minutos, porque mis arvejas son de las duras. Pero en el caso de ustedes, como no va a ser así, pueden vertir todo al tiempo, ¿vale? Bueno, aquí les quiero mostrar, yo ya dejé cocinar mis arvejas un rato, ¿verdad? Ahora sí vamos a empezar a vertir los demás ingredientes, como son mis corazones de pollo y la papa, ¿vale? Ellos dos más bien son blanditos.
Antes de poner la papa vamos a ponerle medio vasito de agua, bueno, un poquito de agua, para darle espacio a nuestra papa y a nuestros corazones de pollo que se cocinen, ¿vale? Esta receta es súper fácil, súper sencilla, yo espero que la preparen, se suscriban al canal y me cuenten cómo les fue. Bueno, quiero mostrarles, todavía no le he vertido la papa, estoy dejando que mis corazones se cocinen por ahí unos 5 minuticos solitos, ¿vale? ¿Por qué ponemos la papa de últimas? Porque la papa es lo más blandito, la papa sí se cocina supremamente rápida y más en cuadritos, bueno, entonces la idea es esa, darle espacio al corazón y a mi arveja de que se cocinen un poco más. Vamos a dejarla aquí unos 5 minutos, tapadita, y ahí sí vertimos la papa, ¿vale? Bueno, quiero mostrarles, yo ya lo dejé cocinar solitos, ¿cierto? Más o menos 7-8 minutos, algo así, no recuerdo bien. Bueno, y recuerdan que les pusimos un poquito de agua. Ya por último le vamos a poner el ingrediente más fácil de cocinar, que es la papa. La papa es súper fácil, súper rápido. Vamos a mezclar bien. Y nuevamente tapamos. Por ahí unos 10 minuticos y ya está lista nuestra receta, nuestro goulash de corazones de pollo con papa. Bueno, aquí yo tengo un ingrediente que en realidad se me había olvidado desde el principio, pero como acabo de vertir mi papa no importa, ¿vale? Se pueden cocinar ambos al tiempo porque ambos son iguales de blanditos, bueno. Igual está picada bien pequeñita, no hay problema, bueno. Y le vamos a dar espacio, unos 10 minuticos para que se nos cocine. Y es todo, ¿vale? Vamos a taparla nuevamente, ¿vale? Y la vamos a dejar ahí durante 10 minutos. Bueno, aquí ya les quiero mostrar el resultado final de nuestro goulash con corazones de pollo. Bueno, ya queda listo para emplatar. Y terminamos. Como pudieron ver, súper sencillo, fácil, delicioso, como nos gusta. Yo espero que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones y me cuenten cómo les fue con su delicioso goulash. Vamos a pasar a emplatar a ver cómo se nos ve esta delicia. Bueno, este ya es el final de nuestro goulash con corazones de pollo. Yo espero que les haya gustado, que lo disfruten, que lo preparen, que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.